buenos días, queridos estudiantes. Tanto tiempo que no nos leíamos, no nos escuchábamos, no sabíamos de nuestra existencia. Espero que estén muy bien. Ya estamos culminando nuestro proceso. Recordemos, eso sí, que siempre en todo proceso las personas tenemos aprendizajes. Y cualquier aprendizaje, por pequeño que haya sido, siempre es un avance. Así que yo creo que entre ustedes deben estar los que están presentes, los que, por alguna razón no se han podido conectar. Creo que ustedes deberían estar orgullosos de lo que han hecho hasta ahora, porque han avanzado bastante, han participado mucho dentro de las clases y eso demuestra el progreso que han tenido y que ha sido bastante positivo. Por lo tanto, yo los invito siempre, en todo caso, a continuar el camino, independiente de los resultados. Obviamente, si hay un resultado malo, hay que ver dónde estuvo alguna falla, puede ser, y tratar de reponerse. Porque el tema no es cuántas veces uno se cae, el tema es cuántas veces uno se levanta para alcanzar los objetivos que uno quiere. Así que les invito a continuar por la senda que están siguiendo. Y bueno, a ustedes les ha tocado la vida dura. Una prueba es simplemente una prueba. No es comparado con lo que les ha tocado vivir. Así que recuerden eso siempre. Ya le han estado ganando la vida. Esto es simplemente una prueba. Vemos entonces... ¿cómo está Manu? ¿Cómo está Daniel? Tanto tiempo también. Tanto tiempo sin habernos escrito. Vemos entonces lo que nos toca el día de hoy, que sería el rol de la ciudadanía en la sociedad actual, el trabajo y la economía. Esos serían los temas a tratar el día de hoy, por supuesto, conmigo. Pero primero, debemos recordar qué fue lo que vimos en la clase pasada. Vimos la organización del Estado. Este Estado, recordemos que se componía por los poderes del Estado. Evidente, ¿o no? Los cuales se componían por tres, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esos serían los tres poderes del Estado, no hay más. Aunque haya un caballero que pasa a Turquía a comer carnecita con un chef que hace así, que diga que existe un cuarto poder, no existe un cuarto poder. Son solamente tres. Aunque le digan que no existe un quinto poder, no. Solo tres. Solo tres poderes del Estado. Ejecutivo, Legislativo, Judicial. ¿Ok? Ok. Hay otros órganos que están en el Estado, que complementan esos tres en el actuar concreto, porque ellos los tres poderes de Estado pueden ser muy teóricos y algunas veces necesitan ayuda para poder actuar de la mejor manera. Estos son el Ministerio Público, que recordemos son los encargados de realizar las investigaciones prestando apoyo a los tribunales de justicia. Tenemos el Tribunal Constitucional, que es el encargado de revisar las leyes, proyectos de ley, decretos con fuerza de ley, cualquier cosa que tenga que ver con una ley, o incluso el acto de alguien en el gobierno, en el parlamento, en el Congreso, los mismos tribunales de justicia, ver si están acorde a lo que dice la Constitución. Si no están acorde, entonces el tribunal dice esto es inconstitucional, por lo tanto es inválido. Estará también la Contraloría General de la República, que es la encargada de revisar los ingresos y los egresos, es decir, la plata que entra y la plata que sale en el Estado, desde el presidente de la República hasta las corporaciones municipales. Tenemos también las Fuerzas Armadas y de Orden, que son Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros, PDI, que son... estas serían organizaciones que no son autónomas, todas las otras son autónomas, es decir, solamente se mandan por orden de la Constitución, y a diferencia de las Fuerzas Armadas de orden, sí dependen de un poder del Estado, en este caso sería el Ejecutivo a través de su Ministerio del Interior, en el caso de las Fuerzas de Orden, y las Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa. Tenemos también el Consejo de Seguridad Nacional, que es el encargado de, es un consejo, una reunión, una junta, que solamente la puede llamar el presidente. Solo el presidente puede pedir que se reúna, donde están ahí los representantes de todos estos órganos. Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República,
los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el director general de Carabineros y cualquier ministro que el presidente quiera entrar. Los gendarmes dependen del Ministerio de Justicia. En el caso porque, bueno, son los que están encargados de administrar la parte de las cárceles. Luego tenemos también el Banco Central, que también asiste al Consejo de Seguridad Nacional, y en este caso el Banco Central es el encargado de revisar el equilibrio que tiene la política monetaria del país. Al hablar de política monetaria estamos hablando del dinero, de las luquitas. Si las luquitas están fáciles de adquirir o están difíciles de adquirir, si los precios suben, si los precios bajan, si el préstamo está caro, si los créditos están baratos, eso lo ve el Banco Central. Su misión específica es vigilar que la economía esté estable. Puede ser que tenga una inflación enorme, pero que se mantenga estable y que busque implementar políticas para que esa inflación, que son los precios altos, comience a regularizarse. Bien. Y por supuesto, gobierno y administración al interior del Estado. En este caso tenemos al presidente, tenemos los intendentes, que son los que están a cargo de las regiones, dependen del presidente. Tenemos a los gobernadores que están en las provincias, también dependen del presidente. Y los alcaldes y alcaldesas que esta vez no dependen del presidente, sino que son elegidos por voto popular. Mayoría simple, es decir, uno elige a quien vota y es así como sale, por ejemplo, el señor Jadwe en Recoleta y la señora Katy Barriga en Maipú, por ejemplo. ¿Cuáles son los contenidos, señor Gatito? Bueno, los contenidos son tipo de economía chilena, conceptos clave y el rol del Estado, del mercado y la ciudadanía. Veamos, Gatito. Ven, Gatito. La economía chilena. Primero, la economía es de libre mercado, también llamada neoliberal. ¿Cuál es la característica que tiene? Bueno, no hay intervención del Estado para fijar los precios. Los precios se fijan entre el que presta el servicio o vende el producto y el que lo está comprando. Sí, aunque a usted le cueste creerlo, esa es la definición de cómo se fijan los precios. Sin embargo, debemos considerar algo. Se considera que si existe una persona o un grupo o empresa o lo que sea, o Estado, que está dispuesto a pagar cierta cantidad de dinero por un bien o un servicio, pues ese es el precio entonces. Por eso es que se realizan distintos estudios de mercado, las empresas, para poder fijar sus precios. Obviamente tienen que considerar el gasto que están teniendo para poder crear ese servicio o crear ese bien. Por supuesto que si le ofrecen menos dinero, no es rentable hacer ese producto. La oferta y la demanda. Eso es lo que regula los precios. Pero también, y aquí está la diferencia que queríamos entrar en detalle, también van a regular los sueldos. Los sueldos también son un precio. Y son el precio por el trabajo que usted está realizando. Por lo tanto, con esto de este concepto de decir que la oferta y la demanda, es decir, el que presta el servicio y el que está pagando por él son los que fijan el precio, usted también podría participar en la negociación de su sueldo. Suena bonito, pero en terreno, en concreto, también costaría un poco más. Porque muchas veces la empresa dice, te ofrezco este sueldo, no me gusta, quiero que sea más alto. Perfecto, no importa, tengo una fila enorme afuera que quiere tu puesto de trabajo. Por favor, prosiga, que muchas veces ocurre. El Estado, ¿cuál es el rol que cumple el Estado? Bueno, el Estado solamente se limita a regular. En simples palabras, a establecer un rayado de cancha. Es decir, establecer las normas en las cuales se van a jugar estas negociaciones. Dentro de esas reglas pueden estar, por ejemplo, el establecimiento de un sueldo mínimo, el establecimiento de que, por ejemplo, si un trabajador recibe por más de 3 meses un bono, este bono pasa a incorporarse dentro del sueldo. Y, por ejemplo, también que si un trabajador no cumple con sus funciones, la empresa lo puede despedir sin indemnización. Pero si la empresa lo despide sin una justificación que sea correcta, por ejemplo, que haya un incumplimiento de contrato, y lo despide de un día para otro, la empresa debe indemnizar al trabajador. Por lo tanto, el Estado, ahí vemos cómo se ve que interviene dentro del mercado. A algunos les gustaría que interviniera más. A otros les gustaría que ni siquiera interviniese.
Genera las condiciones de crecimiento económico y fiscaliza el cumplimiento de la normativa laboral. ¿Qué vamos a ver por generar condiciones de crecimiento económico? Tiene que ver, por ejemplo, a través, recordemos que el Estado no es solamente el gobierno, no es solamente nuestro presidente, nuestro queridísimo presidente de memes, Sebastián Piñera, sino que es todo el aparato. También está el Banco Central y la Contraloría General de la República. Pero específicamente cuando estamos hablando de regular el crecimiento económico, mucha influencia tiene lo que hace el Banco Central. Y fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral puede ser también a través de la inspección del trabajo, por ejemplo. Porque cuando un trabajador tiene algún problema en un trabajo, lo que tiene que hacer es ir a la inspección y asesorarse. A veces es conveniente hacer una denuncia, una mediación, pero siempre hay que tomarlo con cuidado y con calma. Otro tipo de mercado, ya vimos que tenemos el neoliberal o de libre mercado, o economía mixta también que le llaman. Tenemos que existe la economía planificada. Y es un tipo de mercado que no es tan libre. En Chile tuvimos un ejemplo muy claro que terminó de golpe. Y actualmente en Latinoamérica tenemos el caso, por ejemplo, de Venezuela, que Venezuela tiene un mercado, una economía planificada. ¿Pero en qué consiste y quiénes son los que implementan este modelo de economía planificada? Actualmente, en el último tiempo, se considera como un modelo de tendencia de izquierda, modelo socialista. Aunque también este tipo de modelo, este tipo de economía planificada, también se utilizó dentro del periodo del siglo XX con el fascismo italiano y con el nacionalsocialismo alemán. El litio, deme un segundo. Pero voy a recordar lo del litio. Deme un segundo. También se le llama economía social de mercado. Es decir, también se puede permitir una economía neoliberal, una economía libre, un mercado libre, pero con la intervención del Estado para regular algunas situaciones puntuales. Al poner el apellido social, el énfasis estaría, más que en el crecimiento económico del país, estaría en entregar tipos de ayudas como subsidios o bonos a los sectores más vulnerables para que estos puedan surgir. Ahora también hay quienes dicen que en el liberalismo, a través del crecimiento económico, con la diversificación de los tipos de trabajo, también se ayudaría a que estas personas dejen de estar en situación vulnerable. No he dicho que las economías, como hermano me pregunta si las economías socialistas son malas, no he dicho que son malas, pero por alguna razón la Unión Soviética ya no existe. Tampoco digo que el libre mercado sea bueno, sea perfecto. Tiene sus fallas, como por ejemplo que hay personas que no logran integrarse dentro de este sistema y por lo tanto quedan fuera de todo proceso. Y al quedar fuera, quedan en la situación de pobreza que habíamos visto en clases anteriores, donde la preocupación es sobrevivir, más que vivir. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de participación social ni participación política. Y el Estado debe estar encargado de poder darle las oportunidades o tomar a estas personas para que puedan tener una mejor vida. Por lo menos que esté la opción de que ellos puedan tomarla. Hablando de temas socialistas, el tema que tiene con la economía es que te puedo hablar de las diferencias que tienen. Por ejemplo, en una economía de libre mercado, al dejar que los precios se regulen solos, si bien existe una inflación, la inflación, el aumento de los precios es más regulado. Pero en cambio, una economía planificada donde se fijan los precios, siempre tratando de fijar un precio justo, siempre se van a fijar en un menor valor al real que tiene. Por lo tanto, eso puede producir lo que ocurre, como por ejemplo en el caso de Venezuela, que es la escasez y el alto precio que tienen estos. Si usted considera que es mala, cosa suya. Yo solamente le estoy diciendo que son diferentes y tienen problemas. La de libre mercado tiene problemas que puede dejar personas que, si no se mueven, van a quedar fuera del sistema. Y tenemos otra que va a intentar incluir a estas personas, pero con una capacidad de crecimiento menor. Y al ver una capacidad de crecimiento menor, la riqueza que se va a distribuir va a ser cada vez menor. Veamos lo siguiente.
Sí, Daniel. En el caso de los mercados que son planificados, es el Estado el que planifica, el mercado. Recordemos que planificaría qué se va a producir, cuánto se va a producir y cómo se va a producir y, por supuesto, qué precio va a tener. Veamos entonces algunos conceptos esenciales. Vamos a tomar el tema de trabajo. Trabajo lo vamos a entender como un conjunto de actividades que realizadas con el objetivo de alcanzar una producción. Es decir, hacer algo que se pueda utilizar para que se pueda tener una ganancia en, por ejemplo, puede ser el dinero con el cual uno lo puede recibir y lo puede utilizar también para comer, por ejemplo. Mira, la discusión que se está armando en el chat me parece bastante interesante. Daniel preguntaba si los mercados planificados lo hacía el Estado. Sí, habíamos dicho que sí lo hacía el Estado. Y Manu le dice a Daniel que Estados Unidos interviene en todo. Bueno, hablando de la economía de Estados Unidos, hay bastantes críticas, están peleando bastante. De hecho, hay muchos que están opuestos a las doctrinas de su presidente Donald Trump. Porque él lo que quiere, lo que intenta hacer es que el Estado participe mucho dentro de la economía. Hace una planificación, no como una planificación de un modelo socialista o modelo fascista o nacionalsocialista, sino que la intervención que tiene es en colocar impuestos a las importaciones. Importaciones que pueden ser de mayor calidad, incluso de menor precio a lo que se puede producir dentro de su país. Debido a eso es que existe esa intervención y pudiese existir algún tipo de problema. Volvamos. Hablamos que trabajo es la actividad que uno puede realizar y por la cual uno puede recibir un pago. Y el empleo, obviamente lo vamos a entender como un símil, que es toda actividad donde una persona es contratada a través de un contrato de un año, un mes o las boletas que se pueden generar, y obviamente se recibe un pago por el servicio o el producto prestado. Tomás Caro, muy buenos días. ¿Cómo está, compadrito? Tenemos también el concepto del desempleo. Bueno, el desempleo sería totalmente lo opuesto sería lo opuesto al empleo. Sería una persona que no está con un empleo, que no está realizando una actividad económica y que por lo tanto no está recibiendo una remuneración, y es de importancia para el Estado que esa persona tenga ese trabajo, porque si no va a caer en una situación, podría caer en una situación de pobreza. Tenemos también el sector público, que son todos los organismos del Estado. Toda esa estructura que estuvimos viendo de los órganos del Estado se entendería como el sector público. En temas económicos, ese es el sector público, el Estado. Y el sector privado, bueno, serían todos los sectores con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, también son sector privado. Por ejemplo, las ONG no tienen fines de lucro, pero sí están consideradas como sector privado. Y que no están controladas por el Estado, no tienen influencia del Estado, ni tampoco está dentro del Estado. Por ejemplo, el Banco Central no sería sector privado porque está dentro del Estado, pero sí, por ejemplo, fundaciones como el Hogar de Cristo está en el sector privado, pero no es una organización con fines de lucro. Sin embargo, sí sería considerado como sector privado, pero sin fines de lucro. La economía es una palabra que en griego quiere decir la administración de la casa. ¿Y qué es lo que busca la economía? Buscar satisfacer necesidades. ¿Cuáles son las características que tienen estos? Vamos a ver los principios que tienen estos. Las máximas, las primicias, es que las necesidades que cada uno tiene son ilimitadas. Porque, por ejemplo, puede ser que en este momento tengo sed, pero me tomo un vaso de agua, se me pasa mi necesidad, pero ahora tengo una nueva necesidad, necesito ir al baño. Por lo tanto, voy al baño y me doy cuenta que necesito otra cosa ahora. Necesito agua y jabón para limpiarme las manos. Necesito más agua para poder tirar la cadena. Luego salgo y, no sé, me dan ganas de comer algo. Cada vez, si satisfacemos una necesidad, van apareciendo nuevas necesidades. Por eso es que se dice que las necesidades son ilimitadas. Y aquí está el problema y el choque que está entre los modelos socialistas y de libre mercado, o los modelos planificados y de libre mercado, es que los recursos son limitados. Bueno, ambos entienden que los recursos son limitados, sin embargo hay algunos que lo entienden de mejor manera. Como los recursos son limitados, hay que buscar tomar los recursos que están y tratar de utilizarlos de la mejor manera posible para poder satisfacer las necesidades. Si tomamos caso de la Unión Soviética, sí lo entendió bastante bien. El problema es que por un
tema de que se trabó su economía, su crecimiento económico, entró en crisis y luego crisis política, crisis social y ¡pum!, estalló. Pero sí entendían que los recursos que tenían los tenían que utilizar de la forma más eficiente para poder satisfacer las necesidades. Dentro de los primeros años, la Unión Soviética fue una de las potencias mundiales económicamente que ayudó eso a que fuera después una potencia tecnológica y militar. La pregunta que todo el mundo se hace, todos los estados, independiente de su modelo económico, es cómo satisfacer necesidades ilimitadas con recursos limitados. Por ejemplo, cuando uno va a salir a algún lado, al que sea, uno obviamente va con dinero y tiene ciertas necesidades de repente. No sé, hambre, sed, y uno tiene que ver que con el dinero que tiene, le tiene que alcanzar. O por ejemplo, cada fin de mes, las personas reciben el sueldo, que son sus recursos limitados, y tienen que establecer la jerarquía, dar prioridades para poder ver cuáles son las necesidades más urgentes y más necesarias de satisfacer. Como por ejemplo la alimentación, es fundamental. O sea, si no comemos nos vamos a morir. Por lo tanto, siempre una persona lo coloca dentro de sus primeras prioridades. La vestimenta, la ropa, la educación de la persona. Algunos piensan incluso hasta en la planificación de las vacaciones y cualquier otra necesidad que tenga. ¿Cuándo existen problemas? Cuando le damos más importancia a algunas necesidades que no son tan fundamentales. Por ejemplo, adquirir el teléfono de última generación, que son, ¿cuánto? 10 sueldos mínimos, 8 sueldos mínimos, y los recursos no alcanzan, pero tengo el teléfono de última generación. Ahí es cuando las personas empiezan a tener problemas y luego empiezan los líos familiares que le dicen, oye, ¿cómo te estás comprando esto? Si apenas te alcanza la plata, y empiezan los problemas familiares. Entonces, para evitar, este es un consejo para ustedes para que no tengan problemas familiares, para evitar ese tipo de problemas, organice cuáles son sus prioridades y busque satisfacer, por supuesto, siempre las más esenciales, para después no tener problemas a fin de mes. Aunque a veces siempre se tiene problemas a fin de mes, porque aparece una necesidad que uno no tenía planificada. Y eso también está dentro de los problemas que tiene una economía planificada. Si ocurre algo, como no está planificado, te puede destrozar tu planificación si es que no tienes la capacidad de generar más ingresos. ¿Dónde se satisfacen las necesidades? Tanto en economía planificada como de libre mercado, es en el mercado. Porque el mercado se entiende como el intercambio de bienes y servicios. ¿Cómo funciona este? Para realizar el intercambio, las partes toman un acuerdo en el precio. Durante esta semana, en las clases que realizo en Milizón San Miguel, realicé una actividad en un taller de economía para poder ver cómo se fijaban los precios. Llevé 2 autitos de plástico y se los pasé a 2 estudiantes. Y llevé una bolsa con bastantes dulces. Y les dije a los que tenían los autitos, ustedes 2 tienen que vender esos autos a cambio de estos dulces. Ustedes no saben cuántos dulces tienen sus compañeros. Ustedes pidan la mayor cantidad de dulces. Ese es su objetivo. Tratar de sacar la mayor cantidad de dulces. Mientras que a los otros que tenían los dulces, les pasé un montón de dulces. Les dije, ustedes tienen que comprar esos autos al menor precio posible. Regateen todo lo que quieran. La actividad resultó bastante bien, fue bastante entretenida y llegaron a la conclusión de que puede haber un precio establecido por el que está ofreciendo el servicio o vendiendo el producto, pero si no existe alguien que está dispuesto a pagar ese precio, efectivamente el valor de esos autitos no correspondía. Por lo tanto, ellos estuvieron bastante peleados en discutir cuántos dulces valía un autito. O, por ejemplo, en el caso de fútbol, cuando se hablaba de cuánto vale el pase de Cristiano Ronaldo. No, vale tantos miles y cientos de euros. Pero en verdad nadie estaba dispuesto a pagarlo, por lo tanto, Cristiano Ronaldo no valía ese precio. Distinta fue la situación cuando ahora Cristiano Ronaldo del Madrid se pasó a la Juventus. Entonces tenemos que el precio se fija según la oferta y la demanda por el bien o el servicio, a través de un acuerdo. El acuerdo puede ser implícito, se puede decir sí, estoy de acuerdo, o puede ser, perfecto, ahí está el dinero. Como es el mercado el que fija los precios en un mercado libre, porque recordemos que en un mercado planificado es el Estado quien regula el precio, existen fallas. El mercado no es perfecto.
Ahora nos volcamos al libre mercado. El mercado tiene fallas. Por ejemplo, en el mundo existen personas que viven con menos de $1 al mes. Bueno, mucho menos de $1 al mes. Hay algunos que viven al día con $1, que son, ahora creo que son 700 pesos, 700 y algo pesos. Al día. Al día. Con eso solamente nos alcanza para un pasaje en micro o en metro. Y luego se acaba. Por lo tanto, esas son una de las fallas que tiene el mercado, de que el mercado no va a buscar integrar a las personas. Es por eso que tiene que existir el Estado, que busque integrar, incorporar a esas personas a la participación económica. ¿Cómo va a intervenir este Estado? Generando las condiciones para el crecimiento económico, para que aumenten los puestos de trabajo y así las personas puedan trabajar. Entregar subsidios y brindar ayudas en programas sociales, sacando ese dinero de los impuestos, de los que sí contamos con cierta cantidad de recursos porque podemos comprar cosas. De ahí sacar una tajada para poder entregársela en ayuda de programas sociales. También existe coordinación con ONG, que son las organizaciones no gubernamentales. Daniel ahora dice, asevera que el mercado es cuando se intercambian bienes y servicios. Sí, se intercambian bienes y servicios. Por ejemplo, las importaciones y las exportaciones, bueno, mejor dicho, las exportaciones son un ejemplo de una acción del mercado. Por ejemplo, un celular que puede venir desde China, desde acá a Chile, ofrecen un precio, desde China dicen estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, pagan un poquito más, llegan a un acuerdo y llega la exportación desde China, que en nuestro caso sería una importación. Ahora, la pregunta es, y aquí va la diferenciación en los dos modelos, ¿quién debe satisfacer las necesidades? ¿El mercado o el Estado? Ambas deben estar al servicio de la persona. Recordemos cuando vimos la parte de la democracia, la organización del Estado, dijimos que el mercado y el Estado deben estar al servicio de la persona. Por lo tanto, debiese existir una combinación entre ambas. No es que el mercado sea el único que pueda regular actividad económica o el Estado el que sea el que regule la actividad económica. Si es solamente el Estado, sabemos que pueden ocurrir crisis porque después se cambia todo político y aparecen los colores y ya la situación se pone cada vez más tensa, como el caso de Venezuela. O que sea solamente el Estado el que regule todo. Pero si el mercado es el que regula todo, si las personas no logran integrarse al sistema, se pueden generar una enorme brecha económica. Ahora, el problema no es la brecha en sí. El problema no son los que logran despegar. El problema son los que no logran despegar. ¿Y por qué no logran despegar? Porque la idea es que todos puedan despegar y tener mejores condiciones de vida. En el caso de Chile, la intervención hoy es menor que en décadas anteriores. Pensemos en 1810. Desde ese origen, el Estado estaba tratando de ser independiente de la monarquía española. Por lo tanto, a través de la fuerza militar, trataba de organizar todo. Como trataba de organizar todo, entendía que la única forma de mantener la soberanía era a través de la intervención del Estado. Durante todo el siglo XIX, el Estado era el que controlaba la economía y todo el quehacer. Hasta que llegamos a la época actual, donde el Estado ya ha soltado la mano y nos ha dejado a nosotros poder trabajar, desarrollarnos de distintas formas. Tenemos también que las empresas están en manos de privados. Recordemos una paréntesis. En los años 30 hubo una enorme depresión económica en el mundo, en la cual Chile y los distintos países de Latinoamérica tomaron la decisión de implementar un modelo que se llama ISI, Industrialización Sustitutiva de Importaciones, con la cual el Estado creaba ciertas empresas para poder dar trabajo a las personas y que éstas tuvieran dinero para luego poder consumir los productos. Ese modelo similar, también fue implementado como un modelo socialista, o como un modelo fascista, o como un modelo nacionalsocialista. Pero hoy en día, esas empresas que eran del Estado, por ejemplo, un ejemplo sería la azucarera, la IANSA, que la sigla dice Industria Azucarera Nacional Sociedad Anónima, IANSA, ahora es una empresa privada, no depende del Estado. Por eso que dice que ahora las empresas están completamente en manos del Estado. Los precios son fijados por el mercado, pero ojo que si bien son fijados por el mercado, siempre a todos se les suma un 19% del valor.
ese 19% del valor original va para el Estado como un impuesto que luego se utiliza para financiar los subsidios y programas sociales. El Estado interviene, como lo habíamos dicho, cobrando esos impuestos y dando los subsidios. Recordemos, el impuesto es cuando se saca dinero de una actividad económica y el subsidio es cuando se pone dinero dentro de la actividad económica. Como por ejemplo, en el caso del subsidio a la vivienda, puede ser por ejemplo. Además, regula el mercado a través del Banco Central. Habíamos hablado que el Banco Central regulaba la actividad de la política monetaria. Bueno, aquí el Banco Central lo que está encargado de hacer es que la inflación esté de una manera constante, que no ocurra que de un día para otro la inflación se dispare y con eso todos los precios suben. Porque eso sería catastrófico, porque podríamos tener dinero pero no nos alcanza para comprar, o la situación contraria es que tenemos el dinero para comprar pero no existen productos que comprar. Vamos ahora al mundo del trabajo. El mundo del trabajo tenemos que ver que es un servicio que es transado en el mercado. Nuestro servicio, el trabajo que nosotros las personas realizamos, es considerado como un servicio más dentro del mercado. Por lo tanto, mientras más escasos sean los postulantes, por ejemplo, para postular un trabajo, mientras más escasos sean los postulantes a un trabajo específico, más alto será un sueldo. Por eso es que en algunos trabajos los sueldos son bajos y en otros son más altos. ¿En qué situaciones los sueldos son más altos? En las situaciones donde hay menos postulantes o hay menos especialistas para trabajar en algún puesto. Por ejemplo, en el servicio público de la salud, lo que se dice es que siempre faltan especialistas de algún área de la salud. Como faltan, la idea es ir subiendo el sueldo para que pueda llegar a alguien. Porque al competir con el mercado privado les paga muchas veces mucho más de lo que pueden estar recibiendo en el sector público. Porque son pocos los que están trabajando que son especialistas en dicha área. ¿Qué pasa si el mercado del trabajo no considera la salud, el trabajo, la pensión y la seguridad? Bueno, al principio del siglo XX en Chile vivía el tema de la cuestión social, que venía de la época de las salitreras, el hacinamiento dentro de las casas, no existía una regulación de horario, no había una regulación del pago que recibían las personas, por lo tanto, el Estado, junto con las movilizaciones sociales, el Estado lo que empieza a hacer es regular esto a través de leyes y regula el ahorro de las pensiones, a las cotizaciones de salud y los subsidios al empleo. Y por supuesto también exige que existan también seguros de trabajo, por ejemplo. Si una persona se accidenta dentro del trabajo, lo que tiene que hacer es dar aviso en el trabajo, y el trabajo tiene que ver qué es lo que hace. Si lo lleva a urgencia de la mutual de seguridad o lo lleva a una clínica privada, ahí es la situación que tiene que ver, pero los gastos tienen que correr, en este caso, a la empresa, porque el accidente fue en el trabajo o en el trayecto del trabajo a la casa o de la casa al trabajo. Pero esto, ¿cómo se regula? ¿Qué es lo que regula el trabajo? Con ese librito que se llama Código del Trabajo. Cuando usted tenga algún problema laboral, sea el que sea, incluso si siente una pequeña molestia porque lo están hostigando, usted se mete en Google y pone Código del Trabajo. Puede poner Código del Trabajo 2018, porque estamos en el año 2018, para poder encontrar el más actual. Y le va a salir cómo es que se regulan los contratos, las capacitaciones que pueden recibir. ¿Qué pasa con el trabajo de menores? ¿Cuáles son los menores que pueden trabajar? Mayores de 15 con autorización de los padres o del tutor. La nacionalidad de los trabajadores. Muchas veces se dice que los inmigrantes vienen a quitarle el trabajo a los chilenos. Sin embargo, el Código del Trabajo dice que no pueden superar el 25% de los trabajadores. Es decir, supongamos que una empresa tiene 100 trabajadores contratados. No pueden haber más de 25 extranjeros. Lo dice el Código del Trabajo. Entonces, también ahí hay un pequeño peligro para las personas que dicen que los inmigrantes vienen a quitarnos trabajo. No pueden quitar el trabajo. No pueden estar contratados más del 25%. Eso también forzaría que se creen nuevas empresas. Porque como hay más trabajadores, se puede, para hacer la equivalencia de tener mayoría de chilenos, bueno, ahí hay un temita. También regula la jornada laboral.
dice también que la jornada laboral puede ser de 8 horas, no se puede exceder, si hay horas extras no pueden superar las 2 horas semanales. También dice que si la jornada laboral, si hay un pago de horas extras, en el caso de la remuneración se tiene que pagar con un cargo de un 50% más. Todo eso aparece en este Código del Trabajo. Dice también qué pasa con los feriados, los permisos, las vacaciones, cómo se pueden organizar los sindicatos, cómo va a ocurrir o qué pasos debe seguir la negociación colectiva y el derecho a huelga. Todos estos puntos están ahí en ese librito. Así que cuando desee, toma ahí y empiece a revisar, porque está bastante interesante y es de donde usted se puede afirmar. ¿Cómo es que nace este Código del Trabajo? Bien, habíamos dicho que teníamos esta situación de la cuestión social en el principio del siglo XX. Tenemos, por ejemplo, el tema de las huelgas, la huelga general en Iquique, donde se ocurre luego la matanza de la Escuela Santa María, que no es una mina de salitre, sino que es una escuela pública, una escuela donde los niños van a estudiar. Ahí fue donde se juntaron los obreros salitreros que bajaron a Iquique. Y bueno, teníamos ese antecedente porque el tema es que como no estaba regulado lo que ya regula el Código del Trabajo, el tema de los pagos de las remuneraciones, las condiciones de vida y trabajo, el trabajo infantil y la jornada, que era lo que pedían, que era de lo que se trataba la cuestión social, en los años 20 recién se logra regularizar todo esto, luego de que, para variar, intervienen las Fuerzas Armadas, y se logra regular los años 20, el año 2024 específicamente, se regula el trabajo, los contratos de trabajo, seguro de enfermedad, de enfermedad por invalidez, accidente de trabajo, qué pasa con los trabajadores particulares y la organización de los sindicatos, por poner algunos ejemplos. Fueron 16 regulaciones que se establecieron en esa época. ¿Cuáles serían el rol de la ciudadanía? Principalmente es que tenemos que Chile desde la independencia tenemos que... Voy a poner un poquito para atrás. La idea el rol de la ciudadanía es participar dentro de esto para ejercer una influencia. Tenemos que desde la independencia de Chile se buscaba una libertad política y económica. Luego, siglo XIX, tenemos revoluciones o guerras civiles durante todo este siglo XIX, donde a través, por ejemplo, aquí tenemos al señor Francisco Bilbao, Barbón y Pelucón, que proponían que existiera una libertad intelectual, libertad de pensamiento y también una libertad de fe. Recordemos que en esa época el Estado era católico, hoy el Estado es laico, están separadas ambas cosas. ¿Cómo se puede participar? Obviamente luego, dentro de esa misma época, tenemos las protestas y las huelgas de mineros, obreros, campesinos. Esta sería la participación política, como es el caso de la huelga general en Iquique, 1907. Tenemos luego la aprobación del voto femenino, porque las mujeres también son ciudadanas. No entiendo por qué se entendió que solamente los hombres iban a ser los ciudadanos, cuando la ciudadanía también estamos dejando en la mitad de la especie, que son las mujeres. Tanto hombres como mujeres como hombres tienen derecho también al sufragio. En el caso de las mujeres tienen plenos derechos desde la década de los años 50. De hecho, ellas fueron las que ayudaron a ganar a un candidato chileno a la presidencia. Y tenemos, por ejemplo, también el caso de la primera mujer presidenta en el caso de Chile y de Sudamérica. Tenemos también las manifestaciones como de temas de salud, de seguridad, trabajo, educación y pensiones, como ya el clásico No Más AFP. Y la participación de la ciudadanía aborda temas políticos que tienen que ver con el bien común, el bien, lo bueno, que nos corresponde a todos nosotros. Y es nuestro deber, como ciudadanía, conocer la legislación, el funcionamiento del mercado y el funcionamiento del trabajo. Porque nosotros podemos hacer un diagnóstico, pero también tenemos que buscar también una solución, una propuesta para participar dentro de toda esta discusión. ¿Cómo podemos participar nosotros? Una manera bien simple, frenando la corrupción, salvaguardar la prosperidad, la seguridad a través del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, recordemos que es el respeto a las leyes, a la Constitución y por supuesto que eso va a respetar la libertad, la dignidad humana y los derechos humanos. En síntesis, tenemos que nuestra economía chilena es una economía de mercado, una economía social de mercado, donde el mercado es el que fija los precios. Existe una influencia del Estado a través de impuestos y subsidios que son menores. Recordamos principios económicos que tienen que ver con que las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados, por lo tanto hay que utilizarlos de la manera más eficiente. Para ello hay que jerarquizar las necesidades. Tenemos el trabajo
entendemos que los sueldos se fijan igual que los precios, por lo tanto, a través de la oferta y la demanda se fija este sueldo y existe una regulación del Estado a través, en estos casos, de la legislación y del Código del Trabajo. La ciudadanía, que somos nosotros, que las personas son personas políticas, que somos todos los mayores de 18 años, quienes hemos cumplido pena de cárcel de 3 años y un día, somos los que podemos participar dentro de la política. Ahora, si alguien pierde la ciudadanía, la puede recuperar, pero tiene que dirigirse al Senado. Somos los responsables de la vida en sociedad. Por lo tanto, si existe una corrupción en la política, bueno, también es responsabilidad de nosotros. Pequeña puede ser, pero también tenemos cierta responsabilidad. Tal vez no participamos en las votaciones y por eso salió ese personaje, o no participamos dentro de la discusión. Que hoy en día con la tecnología hay politólogos como por ejemplo la señorita Gloria Álvarez, que dice que la tecnología juega un papel fundamental para la participación política. Porque antes para poder participar políticamente solamente se podía hacer a través del voto. Hoy en día con la tecnología, por ejemplo el telefonito, con las redes sociales, usted puede participar dentro de una discusión. Y por el solo hecho de participar ya empiezan a salir los temas y se empiezan a considerar. No entendí, mano, con lo que me tiene que decir con Piñera. Ah, Piñera y Banco de Talca. Bueno, ahí hay documentación, hay manifestaciones de tribunales, así que habría que revisarlo. Prefiero no meterme en ese tema todavía, porque ya se nos acabó el tiempo, chicos. Vamos a dejar, no vamos a tener actividad, pero sí vamos a tener unas pequeñas palabras al cierre. Estás a punto de enfrentarte a una hoja de papel solo con un lápiz. Todo este tiempo rendirá sus frutos. Les invito a recordar unas palabras de un gran boxeador, Muhammad Ali, que él decía respecto a los entrenamientos. Decía, odié cada minuto de entrenamiento, pero no paraba de repetirme. No renuncies, sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón. ¿Y cómo recordamos a Muhammad Ali? Como uno de los mejores boxeadores de la historia. Bueno, hay que tratar de seguir sus palabras también. Hay que trabajar, hay que estudiar para vivir y lograr los objetivos que tenemos. El litio, paréntesis, ya cerrando el tema, ya que me han preguntado harto del litio. El litio, por lo que tengo entendido hasta el momento, obviamente no lo va a explotar el Estado. Codelco no lo va a explotar. Puede que tenga cierta participación, pero las minas de litio, si vemos el plano general de todo el mundo, prácticamente lo van a explotar empresas chinas. Recuerden esto, los chinos van a conquistar el mundo. Los chinos van a hacer lo que hizo Estados Unidos en el siglo XX. El mundo va a ser China. Vamos a ser todos chinos. Así que vamos aprendiendo chino mandarín porque no nos queda de otra. Les deseo que estén muy bien. Les deseo que estén muy bien. Nos vemos. No, por la otra semana no. En 2 semanas más nos vemos, chicos. Que estén muy bien. Se me cuidan. Adiós.